con Miguel y quiero que, bueno, que tú te presentes un poco. Llevas un recorrido de emprendedor y ahora está en su etapa de inversor y creo que es un perfil súper interesante. Muy bien, te cuento un poco el origen, Sí. de dónde. Ok. Bueno, yo estudié ADE, básicamente, aquello que dicen de los que no sabemos qué estudiar, pues acabamos haciendo ADE, ¿no? Para saber de muchas cosas y de nada en concreto. Hice una primera etapa como auditor, de hecho estuve 7 años, estuve en PricewaterhouseCoopers cuando acabé la carrera, luego me pasé a BDO. De hecho, por medio tuve un impasse, no estuve un añito haciendo otras cosas porque durante, o sea, la primera etapa como auditor me quería ir a los 3 meses, aguanté 9, ¿no? Y después de ahí empecé a hacer otras cosas. Estuve en una consultoría, estuve en un departamento de expansión de franquicias, montando toda la parte operativa del desarrollo de las tiendas, proveedores y demás. Pero bueno, al final cuando en la vida te tienes que plantear cómo te ves en unos años, ¿no? Y al final, pues con eso, una vez lo habías hecho, lo habías montado y ya estaba funcionando, pues era un ¿y después qué? ¿No? O sea, ¿qué hago? Tengo 24 años, ¿qué hago el resto de mi vida? Y me fui a hablar con un profe de la universidad y un poco pues eso de la orientación o de los mentores, ¿no? Que yo creo que siempre a lo largo de la vida es importante encontrar personas que tengan más experiencia que tú y te puedan un poco guiar y asesorar. Y pues yo creo que siempre, de forma intuitiva, ¿eh? Ahora conozco la figura de los mentores, antes no, pero siempre creo que lo he ido haciendo y creo que es muy interesante, ¿no? Tener siempre esas referencias. Y me dijo, oye, tío, a ti que te va bien las finanzas, te gustan las empresas, vuelve, dale otra oportunidad. No te metas en nada que tenga que ver con banques seguros, como fue mi primera etapa. Y sí, entonces me fui nada, o sea, miré, acabé encontrando BDO, que yo no la conocía, pero luego después me enteré que era la quinta a nivel mundial, imagínate. Bueno, todo el mundo conoce las Big Four, ¿no? Y la Five, pues no nadie sabe quién es. Y sí, nada, entré, tío, y la verdad es que muy bien. Luego pues estuve 7 años en BDO. Y evidentemente empecé de cero otra vez, porque todo lo que había hecho tampoco no tenía nada que ver, pero bueno, la experiencia de haber estado en una auditoría, de haber estado montando otros proyectos, hizo que pudiese dar 2 dobles saltos en la carrera, lo que al final, pues digamos que los últimos 2 años ya estuve como gerente de auditoría de cuentas, llevando clientes cotizados, llevando capitales riesgo, filiales de grupos multinacionales. Y luego después de capital riesgo vinculada también con las participadas, que en ese momento eran lo que empresas de tecnología, ¿no? Lo de las startups hace, no sé, 10 años, pues como que todavía no se conocía. Claro. Y ahí un poco fue donde empezó mi relación, ¿no? Antes de todo lo que es el emprendimiento. De hecho, yo intenté ser emprendedor dentro de BDO, a todo esto. O sea, intenté ser entrepreneur, ¿no? Que tampoco sabía, en ese momento tampoco sabía lo que era, porque de trabajar con startups veía una necesidad y unas carencias que nosotros podíamos suplir y de forma interesante, ¿no? Y quise montar un departamento para agrupar los servicios para dárselas a esas compañías de inicio que son las startups actuales. Pero bueno, me dijeron que ese no era el business y que no iba por ahí, pero de hecho hace 5 años ya tenían montado ese departamento. O sea, que ahora te han cogido esa idea y propuesta. Bueno, de hecho todos los despachos ahora que ya hay así un poco grandes, todos intentan trabajar con startups, bueno. porque saben que si eso va bien, luego puede ser una empresa de futuro muy interesante. Es interesante que no se dieran cuenta de esto hace tiempo, porque... Todo el mundo quería cotizadas, esas empresas pequeñitas que luego crecían a nadie les interesaba. Al final hay veces que la visión del cortoplacismo no te deja ver lo que es el medio y largo plazo. Y ahí pues yo creo que no fueron conscientes. Luego me han copiado, yo he pedido royalties, pero me dijeron que me invitaban a comer y ya está. ¿Y de ahí saltaste al emprendimiento? O sea, Sí. ¿Cómo fue esa transición? Pues de hecho o sea, yo era gerente de auditoría de una startup, que de hecho ahora es uno de los mayores e-commerce que hay en España, que es Grupo Trading. En aquel momento era Diving únicamente, era Scuba Store se llamaba. Vale. Básicamente era una web de venta de material para hacer submarinismo. Y entonces, pues nada, allí había un fondo de capital riesgo, lo auditábamos a través de ese fondo de capital riesgo, yo era gerente de auditoría y entonces en el segundo año hubo un cambio de CEO y nada, en esas reuniones que al final acababa teniendo pues, para entender el negocio, cuál era la visión y un poco pues el plan que tenían de crecimiento, porque si no es verdad que eran empresas que siempre estaban en quiebra. Y entonces al final, pues bueno, un poco me explicó y dijo, pues mira, allí tenemos el submarinismo, queremos expandirnos en otras verticales y de hecho yo por temas familiares pues conozco muy bien el tema del tenis y del pádel, ¿no? De hecho yo cuando estaba en el 2000
se me quedé ahí, le voy a montar un e-commerce de tenis y de pádel, ¿no? Como eso todo salía en Nasdaq a cotizar, claro, y era la leche, ¿no? En el año 2000, bueno, 99, ¿no? Previo a la crisis, pues entonces ahí tenía eso yo en mente y cuando David me explicó que pasaban, que querían crear esa vertical, pues se me quedó. De hecho me acuerdo que perfectamente, ¿eh? O sea, fue una reunión antes de comer, me fui a comer pensando, ostras, esto es lo que yo quería hacer, ¿no? Claro. Y además ya tenía el pensado del cómo lo quería montar, cómo lo quería estructurar, tenía los proveedores, conocía el mercado, conocía los precios, o sea, sabía cómo hacerlo todo. Y nada, se fue a comer, de hecho, con lo que mi actual mujer, o sea, y le dije, hostia, digo, ¿te acuerdas aquello que había explicado que tenía en mente tal? Digo, pues quieren montar, digo, oye, le digo si lo montamos juntos, ¿no? Porque claro, él sabe, o sea, yo mi carencia siempre era el montar el e-commerce, la venta digital, ¿no? Ese marketing digital, cómo funciona todo eso. Ellos sabían hacer eso, pero no conocían el mercado y no tenían los productos, el precio y el cómo. Yo tenía o sea, yo sabía qué hacer y ellos sabían cómo acabar ejecutando esa parte. Y nada, lo llamé y dije, oye, que te llamo, pero no te llamo como gerente de auditoría, ahora te llamo como persona únicamente, y oye, te voy a contar, ¿no? Y entonces expliqué que había pensado y que, oye, que si querría montarlo, ¿no? O sea, lo montamos juntos. Y nada, la verdad es que dijo, oye, pues nada, haz algo, o sea, hazme algo, plantéame cómo lo harías, cómo lo quieres hacer, el por qué contigo. Y lo vemos, nada, lo planteé, me acuerdo que me pasé un par de noches esos ¿sabes? Esos momentos de emoción, de subidón, que te levantas a las 5 de la mañana para escribir, ¿no? Y hacer los diagramas y los flujos y el cómo, son esos momentos de creatividad que son siempre súper chulos, ¿no? Cuando inicias un proyecto. Total. Y sí, fuimos, se lo expliqué, se lo presenté y dijo, perfecto. Dice, Miguel, pasa que tengo unos socios, que es el capital riesgo que tú ya conoces, ¿no? Y que tendremos que tener su ok para poder hacer esto de forma conjunta. Y sí, nada, nos fuimos un día a comer con los 3 socios del capital riesgo y les expuse el plan, el por qué, cómo y qué quería hacer y porque lo mejor era hacerlo conmigo. Y sí, nada, nos dieron el ok y para adelante. ¿Y cómo fue esa alianza? O sea, ¿qué trato llegasteis? Porque siempre es un poco complicado, ¿no? El tema de... Bueno, la verdad es que fue muy sencillo, o sea, fluyó mucho porque al final ellos tenían una parte del conocimiento, yo tenía otro y yo tenía el producto, además implicaba que ellos no tenían que hacer porque te podía gestionar el stock de una forma que no teníamos que comprarlo, entonces para ellos era muy ventajoso porque podían abrir un vertical más sí que es verdad que hicimos al 50-50 y yo tenía la posibilidad de poder hacerlo, entonces al final, bueno, o sea, fue sencillo, le pusimos cabeza y cada uno hacía su parte. Qué bueno. Y luego después, 2 años más tarde, se lo acabé vendiendo porque lo que tenía sentido era integrarlo, ¿no? Claro. Y entonces al final, pues el exit natural fue vender la creación a quien la pudiese escalar. Sí. ¿Y qué Pero más que nada porque me pasó lo mismo que con lo de la apertura de tiendas, ¿no? Y dices, vale, ahora ya está montado, ahora ya funciona, ya aquí el resto, ¿qué? Aquí haciendo pedidos, o sea... No, pues no cabe... Bueno, esa es la mentalidad del emprendedor, que poco a poco nos vamos cansando, sí. Tocamos un techo y vale, ¿ahora qué? Exacto, ¿no? Y de hecho, también es verdad que ellos estaban en Girona, si hubiesen estado aquí en Barcelona, pues me podía haber planteado integrarme dentro de todo lo que es el esquema. De hecho, un poco fue lo que estuvimos viendo, el qué hacer y si podíamos hacer alguna cosa, pero claro, ellos estaban en Girona, yo estaba en Barcelona y tampoco no me quería mover allí, ¿no? Y era difícil al final, ¿no? ¿Y de ahí saltaste...? Y de ahí, pues nada, o sea, justo yo era inversor de otra historia, un tema en Brasil, de un esquema hotelero con terrenos y demás, eso es el claro ejemplo de un negocio que es interesante, estás en el momento, en el sitio adecuado, o sea, lo tienes todo de cara y que el equipo que no sabe ejecutar es capaz de tirar por el suelo un proyecto con muchísimo dinero financiado, estando en el mejor país que podía ser en el mejor momento, en el mejor país, en un momento de crecimiento, de expansión, donde ese sector que era hotelero subió como la espuma. ¿Cuál era exactamente el proyecto? Pues básicamente era el crear una red hotelera dedicada a unos hoteles bastante, o sea, pues un poco boutique, por decirlo de alguna manera. ¿Un poco Boutique. O sea, hotel boutique, pero luego algunos muy vinculados a temas de kitesurf, vale. O sea, gente joven, divertidos.
y de hecho, bueno, tuvimos un par de hoteles, se compraron también terrenos y al final aquello, pues nada, no llegó a ningún sitio porque si la gente no lo gestiona el día a día, aquello no funciona, se pierde dinero y ya te digo, o sea, estando en el mejor, o sea, mejor momento, mejor situación, o sea, todo de cara. El equipo es lo que viste. El equipo y la ejecución, sí, claro. Sí. Y entonces, pues bueno, de ahí salí, solo quedaba una cosita, que era una idea, que era el turismo sanitario internacional. Y pues, bueno, ahí un poco lo mismo, ¿no? O sea, había esa idea y el enfoque que se había dado era un enfoque B2C, de venta por canal digital, como un e-commerce, ¿no? Y entonces en un tema sanitario es muy difícil. Entonces, bueno, ahí que había una idea, había un mercado que parecía también muy interesante, muy grande, pero no se sabía qué hacer y entonces, pues bueno, al final me pidieron, como dice, justo salía de vender Smashing, tenía tiempo y tenía algo de dinero para poder meterme en otras historias, pues pensé, bueno, pues para buscarme un trabajo normal voy a ver si soy capaz de hacer algo con esto y de hecho recupero la inversión porque si no era perderla al 100%, ¿no? Era un write-off y tampoco no me apetecía porque era bastante dinero. Y entonces, pues nada, me metí con esto y le dimos una vuelta de calcetín. O sea, cambiamos de un modelo B2C, o sea, un poco tuve que hacer un aprendizaje de cuál era el sector. Sí que es verdad que los otros dos socios llevaban aquí pues un año y tenían conocimientos, pero de qué pasa en la industria, de cuáles son las tendencias, pero no se sabía qué hacer con eso, ¿no? Y entonces al final fue cuando hicimos evidentemente un viraje, un pivotaje de modelo de negocio y pasamos del B2C al B2B, que creamos un producto para poder entrar en todos los colectivos que nos referenciasen y al final marcamos un funnel para generar confianza en el cliente final a través de crear unos servicios previos que fuesen canalizando hacia lo que acaba siendo la cirugía. ¿Qué era exactamente? ¿Turismo sanitario te refieres? Pues básicamente es gente que en su país necesita una cirugía, vale. Tengo que implantarme un stent, por ejemplo, o marcapasos, o tengo la cadera rota o tengo un problema y me tengo que operar, pues, y como en mi país la sanidad es muy cara y además es mala, pues viajo al extranjero para hacerme eso. Vale. Lo que pasaba aquí en España, que la gente se iba, cuando tenía un cáncer, se iba a Estados Unidos para tratarse la leucemia, pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, simplemente es en países donde hay gente con capacidad económica y las estructuras médicas no están tan avanzadas. Y de hecho nosotros acabamos montando filiales en Moscú para dar servicio a toda Rusia y países adyacentes, Kazajstán, Armenia y demás, y creamos luego pues otra filial en Angola para dar servicio a todos los países de habla portuguesa, lo que se llama el PALOP. Y más que nada porque estaban muy acostumbrados, eran países, o sea, Rusia tiene una gran capacidad económica en algunos sentidos y por ejemplo en Angola es un país muy rico por petróleo y diamantes, junto igual que también pues con Mozambique, recursos naturales, y entonces pues claro. Realmente todo ese entorno estaba muy acostumbrado a viajar a Brasil y a Portugal. Y entonces pues ahí nos hacíamos esa canalización de captación a través de las empresas, aseguradoras sanitarias, donde vendíamos ese producto que eran básicamente una orientación médica telefónica y segunda opinión a distancia, y ahí ya como ya captabas al cliente con la necesidad para hacerse la cirugía, había confiado en ti para orientarle, o sea, había consultado las dudas contigo, le habías dado una segunda opinión médica que le estaba resolviendo una duda de la calidad del diagnóstico de su país, y luego con nosotros evidentemente los precios eran mucho mejores que si iban directos, porque nosotros comprábamos como empresa. Y entonces al final lo que hacíamos era salvaguardar los intereses de nuestros propios clientes. Entonces éramos un intermediario que le generaba confianza, le ahorraba costes y le gestionaba todo lo que tenía que hacer en ese sentido. Qué bueno. Y ahí, bueno, ahí bien, porque al final digo, cuando empezamos éramos estos tres y cuando me fui de 4 años más tarde éramos 35 personas en Barcelona, con filial en Angola y en Rusia. ¿Cómo decidiste salir de esta última? ¿Porque ya no tocaste techo otra vez? No, aquí había para hacer mucho, y aparte lo bueno es que cuando se iban generando proyectos que te permitía permanentemente estar en crecimiento y en creación, ¿no? de modelos de negocio, y entonces ahí no, por esa parte no. Lo que pasa es que al final cuando hay varios socios y no todos tienen la misma visión de cómo se tiene que ejecutar, o los intereses de cada uno son diferentes o no están alineados, pues al final hay discrepancias. Es una compañía donde las dos personas que lideran, cada una va hacia un lado y no hay entendimiento, claro. Solo puede llegar a un punto, que es el fracaso, ¿no? Porque dos fuerzas contrapuestas, sí. Lo que es mucha energía para quedarte en el mismo sitio, ¿no? Y entonces, para mí lo importante en este proyecto era también la inversión tan grande que habíamos hecho,
digamos que no me podía permitir el lujo de que eso fuese mal, o no me lo quería permitir. Conclusión, al final, pues bueno, montamos un esquema, de hecho yo me metí para ayudarles a ellos, porque la idea no era mía, pero un poco, entonces no tenía lo que tenía sentido es que digo, mi amigo que otro accionista continuase con esa idea, ya que había sido él el iniciador y le tenía más cariño que no yo, ¿no? Claro. Y para mí al final fue una... Rescate, operación. Fue un rescate, reestructuración, que a veces es más complicado que la creación de la empresa, ¿no? Porque tienes que romper con las tendencias y la verdad es que fue un aprendizaje espectacular a nivel... Digo, eso es como un máster acelerado, pero, o sea, son 4 másters ahí concentrados, tío. Muy interesante. Al final, pues bueno, montamos un esquema para poder salir de la parte... Es decir, porque yo no estaba dispuesto a salir sin venta accionarial y dejar un proyecto en manos de alguien que no. Entonces, como mínimo decir, oye, me voy, pero protegiendo mi inversión, claro, y salvaguardando todo aquello que hemos creado. Entonces, básicamente, montamos una operación, porque durante todo ese proyecto, de momento, bueno, todo el transcurso de la compañía, vendimos una parte de la filial de Angola a un socio local, y entonces el socio local quería subir a la holding. Entonces montamos la operación para que algunos de los socios financieros que habían financiado el proyecto, que tampoco veían la línea de acción que se estaba llevando a cabo y la visión que se quería dar, entonces digamos que éramos como 2 grupos, pues bueno, montamos una operación para que los que no estábamos de acuerdo poder salir, salvaguardar esa inversión que se había hecho con una recuperación y algo de plusvaluas y dejar la otra parte de la inversión de la compañía por si tampoco no había capacidad de salida de éxito tal, ¿no? Y entonces pues nada, montamos la operación y yo salí de la parte de dirección y también de la parte accionarial. Qué bueno. ¿Y qué lecciones ves que has aprendido? O sea, una lección importante de Smashing que hayas dicho, esto no lo sabía, y una importante de este segundo proyecto. Si tienes que quedarte con una, porque a lo mejor... De cada una de ellas, pues la verdad es que en Smashing no tuve ningún problema. Entonces yo creo que aprendes de los problemas. Qué bueno. ¿No? Y entonces Smashing fue todo muy bien, fue todo muy sencillo, o sea, fue como súper evolutivo todo, ¿no? Ahí, bueno, yo te diría, como lección es no emprendas con tu familia. ¿Por qué? Porque al final luego después en las cenas familiares se habla más de trabajo que de otras cosas. Claro. y entonces pues puede generar que esas discusiones que tú puedes tener con algún externo, tenerlas con gente de tu casa es más complicado. Claro. ¿No? Y si encima es con tu padre, pues aún es mucho peor, ¿no? Porque hay una... es un juego de poder. Esa es una. Yo creo que emprender con familia es complicado, a no ser que los roles estén muy marcados y todo el mundo tenga muy claro cuál es su posición. Y diría que esa es la única un poco que... Pero bueno, yo había trabajado previamente con mi padre, ya sabía qué es. Pero bueno, al final son 2 personas con mucho carácter, pues siempre pasa lo mismo. Y yo diría, esa es una recomendación, diría que no emprendas con nadie de tu casa. Y es como con tu mujer, si emprendes con tu mujer o con tu pareja, pues si tienes un día una discusión en el trabajo, te afectará en casa, y si la tienes en casa, te afecta al trabajo. Claro. Yo creo que es mejor separar ambos mundos, ¿no? Y por un poco de higiene también personal, pero bueno, eso nunca hay una fórmula buena. Y de la otra, en Esfera, pues muchísimas lecciones, muchas, pero aquí lo que diría es que cuando emprendes con socios, tienes que tener claro cuál es la motivación de los socios y qué es lo que esperan ellos del proyecto, ¿no? Vale. Porque hay veces que la gente espera cosas diferentes o quiere cosas diferentes. Hay gente que quiere montar una cosa para que sea pequeñita, que le sustente, para no tener jefes y trabajar pocas horas, y hay otros que quieren montar una gran compañía y quieren montar una compañía pues que sea lo más grande posible y con una visión muy clara. Y hay gente que quiere utilizar la compañía para sus fines personales, y hay otros que quieren montar la compañía para acabar vendiéndola, ¿no? Yo creo compañías para venderlas, ¿no? Para mis fines personales, pues ya es, digamos que el éxito es el fin personal, claro, ¿no? Y hay gente que lo que quiere es que sea su estilo de vida y que, bueno, que la compañía les sufrague ciertas cosas. Entonces aquí yo creo que es importante tener claro con quien emprendes tiene la misma visión que tú, comparte los mismos valores que tú, y el fin de hacer eso es el mismo que el tuyo. Porque si no,
Son dos velocidades, eso puedes ir a una velocidad diferente, puedes tener intereses diferentes, puedes utilizar el dinero de forma diferente y pues no acabas de cuadrar ese tipo de cosas. Y entonces al principio, más o menos, cuando todo es pequeño, pues como es pequeño está ahí controlado y las divergencias son pocas, pero cuando las cosas empiezan a crecer, las divergencias empiezan a crecer también, porque ya desde origen los vértices están en direcciones diferentes, ¿no? Entonces, pues claro, cuanto más separación haya, pues luego después al final, imagínate, ¿no? Claro. Porque es una separación así, salvable al principio, luego después con la expansión y el crecimiento, pues el espacio es mucho mayor, ¿no? Y ahí es donde pueden haber muchos problemas. Y que se aseguren de que son complementarios también. Si hay algo bueno, y que sí que siempre he tenido también es que con las personas que he emprendido han sido diferentes a mí, me han dado diferentes visiones porque el punto bueno nunca es el tuyo tampoco, o sea, claro, es el intermedio entre el tuyo y el otro, ¿no? Y eso genera a veces fricción, pero es una fricción que hace que el proyecto evolucione en la dirección adecuada. Y por eso yo creo que siempre mejor dos cabezas piensan más que una y cuatro ojos ven más que dos. O sea, ¿crees en montar una empresa con socios? Por supuesto. Bueno, de hecho en Encomenda somos tres, ¿no? Sí. Y los tres somos muy diferentes. Y yo creo que esa complementariedad evidentemente genera de vez en cuando alguna fricción, pero digamos que enriquece lo que es el propio negocio, porque a la hora de analizar, en este caso analizando los proyectos, cada uno lo ve desde su punto de vista, y entonces yo creo que nos da un abanico mucho más interesante de cómo analizarlos y de ver más cosas que si no veríamos. Y esas reflexiones que una vez es uno, una vez es otro, a veces dos, o sea, y yo creo que eso es muy interesante. Creo que siempre es mejor, y aparte emprender son picos, ¿no? Entonces el día que estás muy bien es cojonudo estar tú solo, pero el día que estás mal, pues hombre, tienes a alguien con quien ir a tomarte una birra, ¿no? y comentar el tema, pues es más interesante. Qué bueno. Pero bueno, esto es cada uno con su carácter y como le guste y lo que te lleva también la vida muchas veces, claro, ¿no? No todos los negocios son iguales. Y me gusta mucho porque has tenido una etapa de trabajo previo al emprendimiento. Ajá. ¿Qué le dirías, que es una pregunta que nos hacen mucho, oye, ¿se puede emprender siendo menor de edad? ¿Se puede emprender siendo joven? A veces yo creo que la gente malinterpreta lo que es realmente emprender, ¿no? Porque tú tuviste toda esa etapa en la que te ayudó. Y para mí fue formación. Vale. Pero yo siempre digo que para mí la auditoría, yo estuve trabajando en auditoría porque lo que te permitía era ver muchas compañías, ver muchos modelos de negocio, entender internamente los procesos cómo funcionaban y al final acabas viendo errores y aciertos de lo que hace la gente. Entonces, esa etapa previa lo que te permite es ver muchas cosas que a día de hoy, pues cuando tienes que ver modelos de negocio, pues si está algo vinculado con el tema energético, conozco el sector energético, con la logística conozco la logística, claro. Entonces pues al final tú conoces muchos sectores que de otra forma no los conocerías cómo funcionan y entonces pues bueno, yo creo que es enriquecedor. Yo la etapa de auditoría me lo tomo como una etapa donde es como una formación, es una segunda universidad. Pero bueno, fíjate, siempre digo que es una universidad, ¿no? Porque al fin porque es aprender. En el trabajo tienes que aprender, cuando emprendes tienes que aprender, cuando tienes un éxito aprendes poco y aprendes un huevo cuando tienes cosas que no te acaban de funcionar o tienes problemas. Pero de los problemas es cuando se aprende, porque es cuando te planteas cosas y cuando cuando creces, ¿no? Cuando todo va bien, simplemente sigues y yo creo que hay poco crecimiento ahí. Total. Bueno, ya última pregunta, que esta es algo que me interesa bastante. Un consejo que darías contraintuitivo. O sea, algo que todo el mundo parece que te diga esto, pero una vez tú has emprendido o has pasado por ahí, ¿qué dirías? Algo que diga a la gente, vale. Ostras, no lo sé. Algo contraintuitivo. Pues mira, o sea, no sé muy bien, ¿eh? O sea, al final supongo que la gente dice que tienes que emprender cuando... Yo creo que va a ser un poco más de vida, ¿vale? Yo creo que las cosas las tienes que hacer no cuando es el momento, porque nunca es el momento, tienes que hacerlas cuando te lo pide el cuerpo. O sea, al final yo creo que lo importante es que cuando hagas las cosas las hagas porque las sientes, porque quieres y te tires sin pensar en los beneficios, ¿no? O sea, yo posiblemente, sabiendo lo que sé ahora, pues no me hubiese tirado a la piscina posiblemente con Esfera, porque era una locura. Pero bueno, una locura que salió muy bien, ¿no? Pues eso es contra toda la intuición. O sea, y a veces esto no es tanto contra la intuición, sino contra la razón. Yo creo que posiblemente la pregunta debería ser, ¿qué crees que hay que hacer caso, a la razón o a la intuición? Yo te diría, hay que hacer caso a la intuición más que a la razón, porque la razón es una razón que hemos pensado y que la hemos pasado por el filtro condicionado de lo que dice la sociedad. Mientras que la intuición
es lo que te dice tu experiencia personal pasada por tu filtro y con lo que a ti realmente te gusta o te sienta bien. Y entonces yo creo que es mucho más importante tomar decisiones en base a la intuición que no en base a la razón. Qué bueno. Contra todo pronóstico, ¿no? O sea, digo, al final, que a nivel empresarial no tengo muy claro el qué, pero digamos que yo creo que como máxima es mucho más interesante esta. O sea, si no te si el estómago te dice que no, no lo hagas, aunque la razón te diga que sí. Y si el estómago te pide que lo hagas, aunque luego razones y creas que no es lo adecuado, adelante, porque si es lo que te pide el cuerpo, es lo que posiblemente te hará sentir bien, lo que harás con pasión, y lo que haces con pasión lo haces con ganas, le pones esfuerzo y acaba funcionando. Qué bueno. Pues nada, Miguel, ¿alguna otra cosilla para finalizar? Pues nada, a todos los que quieran ser emprendedores, adelante. O sea, ahora os voy a decir, pensároslo bien, porque no es solo todo lo que reluce, es duro, pero si es lo que te pide el cuerpo, adelante. Y que no lo hagan porque es una moda o porque parece guay, porque no es guay. Yo creo que emprendedores siempre han habido, ¿no? Porque al final son los empresarios de toda la vida, y que es algo duro, pero que bueno, yo lo recomiendo, pero que nadie se piense que esto de no tener jefe es guay, todo lo contrario, yo creo que es mucho más sacrificado. Y si no es más sacrificado, posiblemente es que no te lo has tomado en serio y posiblemente no creo que llegue a ningún sitio. Qué bueno. Bueno, pero bueno, no sé, aquí cada uno. Esta última me ha encantado. Si no estás siendo suficiente difícil, es que no estás al 100%. No, claro, o sea, para poder crecer tienes que solventar problemas, tienes que arreglar cosas, y al final, si eso no te pasa y parece que todo es muy esto, pues posiblemente no estarás yendo en la dirección adecuada, ¿no? Bueno, y oye, igual estás en un océano azul, ¿no? Donde el crecimiento es infinito, sin fricción, pues, ostras, ¿no? O sea, guay, pero normalmente es complicado. No conozco mucha gente que haya pasado por ahí. Bueno, pues ahora pasamos a la segunda parte, y que ya la tenemos grabada, y vamos allá. Vale, pues hemos hablado de los diferentes proyectos, el último ha sido inversión. Vamos a hablar primero un poco de la etapa emprendedora, te hago un par de preguntas. El tema de los obstáculos, que ya lo hemos hablado antes fuera de cámara. Coméntame un poco cómo superabas esos obstáculos, esos pivotajes. Sí, bueno, al final obstáculos, lo que decíamos, es decir, que obstáculos hay muchísimos, ¿no? Y tampoco... Simplemente es como en la vida, hay problemas, ¿no? O hay cosas que hay que encarar y hay que solucionar, ¿no? Entonces al final es encontrar la forma adecuada. En muchos casos estos obstáculos en startups se llaman, hemos hecho un pivotaje del modelo de negocio. ¿Pues qué? Pues porque llevabas allá 3 meses intentando vender algo que no se podía vender, entonces decides vender otra cosa dentro del mismo sector. Pues va un poco por ahí, ¿no? Al final es entender por qué las cosas no pasan y buscar otra manera, buscar otra puerta de entrada, o cambiar tu producto, pues que muchas veces el producto que tú te crees que es interesante al mercado no le gusta, ¿no? De ahí un poco lo que es el Lean Startup, que es, tío, antes de ponerte a hacer grandes desarrollos, testea, haz una prueba de mercado donde la gente le da valor a lo que tú le estás ofreciendo, y ahí podrás ir configurando tu producto en base a las necesidades de las personas. Pero obstáculos, pues todos los del mundo, pero también están todas las posibilidades para saltarlos, ¿no? Porque al final es simplemente ejecución, pensar, ponerte a pensar un poco y modificar. Aparte, yo creo que como emprendedor ya viene como en el trabajo, ¿no? El que tengan obstáculos... Pero es que es el día a día, ¿no? O sea, es decir, ya no es... quieres hacer algo y tienes que, pues bueno, para llegar a conseguir lo que tú quieres, tienes que buscar la forma de poderlo hacer, ¿no? Y ahora que estás en esta etapa de inversor, que creo que es bastante interesante, hay mucha gente que está buscando proyectos, y yo siempre digo que a lo mejor o tu empresa no necesita financiación o no la estás pidiendo de la forma adecuada. ¿Qué tipo de empresas crees que sí que necesitan financiación? Pues hombre, yo te diría que, es decir, la financiación debería ser para crecer más rápido. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque al final, digamos que la mejor financiación es la de los clientes, y la mejor forma de emprender es que tus clientes te demuestren que tiene sentido lo que haces. Y entonces te pagan por ello, ¿no? Claro. Entonces al final lo que necesitas es, oye, si necesito inversión, porque yo me va muy bien, pero primero, es decir,
hasta que tienes un cierto volumen de ventas no llegas al punto de equilibrio, entonces es acelerar ese punto de equilibrio y sobre todo empezar a vender más y más fuerte, ¿no? Entonces yo creo que la financiación debería ser, la mayoría de los casos, para conseguir acelerar las ventas. Me dices, bueno, pero hay compañías que no venden nada, como Wallapop, ¿no? Y consiguen miles. Bueno, pero al final son modelos diferentes. Hablamos de modelos de clasificados, donde lo que buscas al final son usuarios, o buscas o una red social, ¿no? Todo el mundo, bueno, pues claro, Facebook no tenía nada. Bueno, ya, pero al final se convirtió en donde la gente pasa mucho tiempo. Y al final, hoy Facebook es lo mismo que Google, al final venden claro, audiencia, ¿no? Y al final es un negocio de medios, ¿no? Entonces lo que es importante es analizar cada diferente tipo de negocio y cuál es su modelo de negocio y cuál es la mejor forma de financiarlo. Y si alguien quiere financiación, ¿cuál es la mejor forma de aproximar a un inversor? ¿O en qué etapa? Con un proyecto interesante. O sea, nosotros estamos ávidos de proyectos, ¿no? Y de hecho nuestro trabajo es encontrar aquellos proyectos más interesantes donde acabar invirtiendo. Y en nuestro caso tenemos 20 millones para invertir en los próximos 3 años. Pues queremos proyectos. Lo que pasa es que no cualquier proyecto es válido, ¿no? Y entonces al final es muy importante que cuando se emprende el proyecto tiene sentido, el mercado es lo suficientemente grande y el equipo, sobre todo en la primera fase, donde tampoco no hay muchas métricas, pero el equipo es algo crítico en la decisión de inversión. Porque es lo que decíamos en mi primer proyecto, ¿no? Estábamos en un mercado impresionante. Era, aparte, el mejor momento y además era el mejor sector donde el crecimiento era explosivo. ¿Cuál fue el problema? La ejecución de los gestores, ¿no? Entonces, al final, es decir, el momento, el sector, el modelo de negocio, todo, la tecnología, digamos que puede ser genérico para todo el mundo igual que está haciendo eso, y la diferencia entre un proyecto ganador y otro que acaba perdiendo y que no hace nada es el equipo y la capacidad de ejecución. Entonces, para nosotros, evidentemente, todo lo primero es crítico, el equipo lo es muchísimo y el momento de emprender también. O sea, si ahora mismo viene y me dice, quiero montar un e-commerce para vender material deportivo, pues vamos un poco mal, vamos un poco tarde. El timing, ¿no? Claro, es el momentum, ¿no? Que llamamos nosotros, el time to market. Eso es importante también. ¿Y en un equipo qué buscáis? Complementarios. Es decir, pues por ejemplo, si están montando tecnología, pues no me puede montar tecnología un tío de ADE, como yo percibo de alguna manera, con un tío de marketing y un comercial, porque al final ahí, ¿quién lidera la tecnología? ¿No? Pues necesito 2 tíos de tecnólogos muy buenos, si puede ser con experiencia en ese sector, que al final es lo que acaba siendo muy bueno, y un tío pues que dirija y que venda, ¿no? Porque también si solo hacen producto y no hay venta, no hay compañía, ¿no? Y en cambio, pues si estamos buscando algo más de, por ejemplo, un e-commerce, pero ahora más o menos tienen sentido, es que son marcas, es decir, yo creo mis propios productos. Y entonces eso es lo que son las marcas de toda la vida, simplemente que ahora en vez de tener que tener comerciales que van por las tiendas, se venden online, ¿no? Canal digital. Y luego después también se venden en canal físico. Entonces necesitas un tío que pueda generar producto, un tío que haga muy buenas ventas, marketing, y un tío que controle la ejecución de todo ello. Entonces, sin esos 3 perfiles, el proyecto no irá a buen puerto, ¿no? Si metes lo que es un e-commerce, si metes a 2 tíos de tecnología, pues ¿para qué? Si es que es un PrestaShop, o sea, es que no hay que hacer nada, ¿no? O sea, es muy fácil. Entonces tampoco tendría mucho sentido. Entonces siempre creo que es el equipo en función del proyecto que sea. ¿Y preguntas claves que creas que se hacen en el tema de invertir? O sea... Bueno, pues básicamente yo te diría, cuando a un emprendedor le preguntas por las métricas de su negocio, los KPIs, y no los sabe, pues te da un bajón, ¿no? Porque si no sabes cuánto estás vendiendo este mes y no sabes cuáles son tus ratios de conversión, tus costes de adquisición y pues un poco en función de cada negocio, ¿no? Pero digamos que esos los indicadores de actividad más importantes no los conoces, pues significa que difícilmente vas a controlar tu negocio, ¿no? También os enfocáis, me has dicho, en el mercado, si es grande o pequeño. Lo grande que es ahora y también si es creciente. Claro, sí. O sea, por ejemplo, o sea, si tú te diriges a un nicho de consumidores muy concreto y además ese nicho cada vez es más pequeño, pues es que aquello no va a poder tener valor nunca. Y de hecho, también hay una cosa que me gustaría dejar muy clara, es decir, cuando nosotros cuando un VC no invierte en un proyecto, no significa que no sea buen proyecto. O sea, quizás
es un proyecto muy interesante, con una rentabilidad interesante, pero es autoempleo que podemos denominar. Entonces yo monto mi empresa y me puedo ganar, pues no sé, 10.000 euros al mes montando este negocio, pero no hay un posible escalado a internacional y donde la entrada de capital de un inversor profesional que tiene que acabar vendiendo, pues no tiene sentido. Entonces muchas veces no invertimos en proyectos que pueden ser interesantes y rentables para el emprendedor, pero porque nuestro negocio es invertir en esas compañías que crezcan mucho y luego acabarás vendiendo. Entonces hay muchas veces que hay que tener claro que igual tu proyecto no necesita ir muy rápido, sino simplemente necesita el timing adecuado para él y sin inversores, y es tu propio negocio. Y ahí muchas veces la gente eso no lo ve. Claro, esto es un matiz muy importante, porque hay gente que quizá al rechazarse un proyecto ya se desilusionan. Claro, no tiene nada que ver. Pero pues con 3 personas, ¿no? Claro, sí, al final sí puede ser rentable, y al final pues esa primera fase de financiación, digamos el Friends, Family and Fools, pues quizás simplemente con esa ya te da para poner en marcha tu negocio. Claro. Y no necesitas un fondo de capital riesgo, porque al final pierdes parte del control de tu negocio y tienes que, pues bueno, es que es un inversor que tiene que acabar vendiendo. Mientras que de la otra manera, pues puede ir de por vida con la misma accionariado. Claro. Y ya para acabar, tema de tendencias que veas en el futuro, lo que decías, el momentum, ¿qué es lo que veis ahora más interesante para empezar un negocio? ¿En sectores? Sí, o sea, ¿cómo ves un poco tendencias que veas ahora? Pues mira, ahora hay mucha tendencia, podríamos hablar de lo que es la movilidad, ¿vale? Pues un poco lo que es el coche autónomo y todo lo que ello puede acabar significando. Hay un problema real que es la seguridad, por tanto cualquier proyecto vinculado con la ciberseguridad de los datos del usuario y protección también es interesante. Y creo que en salud todavía hay muchas cosas para hacer. Toda la parte de e-health, la digitalización de la salud, creo que hay muchísimo camino por recorrer. Para mí hay una nueva tendencia que es, digamos, que es una tecnología, que es el blockchain, y que puede disruptir muchas industrias, ¿no? Entonces habrá que ver cómo esa tecnología afecta a campos como puede ser toda la parte de smart contracts, como puede ser toda la parte de contabilidad de las compañías, de los gobiernos, claridad. Al final dicen que es la revolución de los activos, ¿no? Pues habrá que entender esta tecnología, cómo revoluciona cada una de las diferentes industrias, ¿no? Qué bueno. Sí, pero he oído también bastante. Criptomonedas, ¿no? ICOs, hay una historia que, bueno, es todavía creo que incipiente. Hay veces que ahora parece que llegamos tarde, es decir, los que entramos hoy parece que entremos tarde, pero creo que somos los early adopters sobre la gran masa, claro, ¿no? Sí. Pero aquello es algo interesante para seguir de cerca y ver qué es lo que pasa. Qué bueno. Pues nada, me gustaría eso, que dieras tus últimos pinceladas, opiniones, sobre todo sabiendo que el público son emprendedores nuevos, algo que te hubiera gustado que te hubieran dicho a ti cuando empezaste o que te hubiera gustado saber. Jolín, no sé. Yo creo que emprender es un camino, o sea, sabes cuál es tu visión inicial, sabes cuáles son tus primeros pasos, pero no sabes dónde te va a llevar. Qué bueno. Yo creo que al final hay que disfrutar del camino, y yo te diría que no puedes emprender pensando que vas a montar una compañía de miles de millones y que al final tienes que emprender porque el cuerpo te lo pide o sea, es decir, tienes que estar convencido porque es un camino duro, es decir, es verdad que no tienes jefe ya, pero ser tu jefe es mucho peor, porque eres mucho más exigente, ¿no? Al final todo el mundo lo dice, o sea, los autónomos nunca se ponen enfermos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es que si no, no comes, ¿no? Entonces, pues es duro, pero también es muy apasionante, ¿no? De hecho, tienes días pico, días valle, entonces, pues bueno, esa euforia luego está compensada con la caída al infierno, con la consiguiente subida al cielo. Y eso es muy interesante, pero bueno, es duro, hay que tener paciencia, yo creo que no todos los momentos de la vida son para emprender, hay momentos que sí, momentos que no, y que te lo tiene que pedir el propio cuerpo. Y tener paciencia y disfrutar de ese camino, ¿no? Intentar, pues, rodearte de gente que te pueda ayudar,
tener esos perfiles complementarios. Es que es decir, yo creo que las recomendaciones son tantas, ¿no? Son muchísimas, pero al final... A mí me gusta mucho este concepto de disfrutar del camino, porque como ya te estás metiendo, como tú dices, en un berenjenal, un cacao. Por lo menos, mira, en los días malos, pues disfrútalos también porque está compensado con el día bueno. Sí, bueno, el día bueno tienes que saber que eso no va a durar para siempre, ¿no? Y el día malo, pues que da igual, lo vas a acabar solucionando, ¿no? O sea, son esas piedrecitas en el camino que tienes que coger e ir apartando. Pero al final, yo creo que, por ejemplo, cuando la subida al Everest o a cualquier cima de estas, ¿no? Pues yo creo que lo interesante es el camino. Una vez llegas arriba es vale, sí, pero ya está. La foto ya la bajada. Claro, o sea, ¿cuál es el siguiente objetivo, no? Y entonces al final es como un no parar, ¿no? de cosas y de esto. Y bueno, yo creo que es importante tener una visión muy clara de dónde quieres llegar y no cambiarla cada día. Porque si no, yo siempre digo, y ponía el ejemplo, ¿no? De que si tú tienes previsto hacer un viaje en barco desde Barcelona a Ibiza, digamos que a mitad de crucero no puedes decir, pues ahora me voy a Canarias. O sea, es decir, no tienes el barco adecuado posiblemente, no tienes la comida ni el agua, y eso nuevamente es el equipo y el dinero, ¿no? Suficiente para ese viraje. Entonces, llega donde tienes que llegar, vete a puerto, recarga y luego te metes otra vez otro viaje. Qué bueno. Pero yo creo que tienes que ir consiguiendo y consolidando cosas, ¿no? O sea, como recomendación diría que en los proyectos hay que ir consolidando. Aunque creas que hay cosas más importantes o más grandes o más rentables para hacer, sigue un poco el plan y cierra cosas. Claro, esta mentalidad que se ha puesto súper de moda, pivotar, sí, pero con tu visión clara, ¿no? Sí, pero es que sobre todo es conseguir hitos, ¿no? Porque si no al final siempre o sea, digamos que el viaje vas viendo oportunidades de negocio permanentemente y cada vez te parece que la nueva es más grande que la anterior. Ya, pero es que si no consolidas lo anterior nunca tendrás lo siguiente. Y entonces hay mucha gente que persiguiendo la zanahoria nunca le pega un bocado a nada, ¿no? Entonces, oye, casi comete la zanahoria y luego ya vete a buscar lo siguiente. Qué bueno. Pero bueno, ahí yo creo que yo siempre digo, son opiniones y que al final cada uno tiene una opinión, o sea, son personales y que cada uno tiene que verlo como desde su punto de vista, de su situación. Y antes ya de finalizar, último, que esto ya es curiosidad mía propia, ya sabes que soy fan de los libros. ¿Tienes alguna recomendación de algún libro que te haya gustado, que te haya cambiado la vida? De hecho, hay muchos, ¿no? Pero yo te diría, el libro que más veces me he leído, o esto va a quedar muy friki, pero bueno, yo para mí siempre lo recomiendo el libro, es el monje, el surfista y el ejecutivo, que es del Robin S. Sharma, que el que escribió El monje que vendió tu Ferrari. Y cuando te explico el currículum, te he dicho que durante una época estuve en una consultoría de desarrollo personal y ahí un poco lo que se trataba era de cómo entender a las personas, a uno mismo y entender qué es lo que nos pasa, ¿no? Y ese libro te diría que recoge, pues no sé, el 80 o 90% de toda esa formación que en algún momento me transmitieron. Y es un libro que tengo subrayado, lo tengo escrito y me lo he leído, no sé, como 4 o 5 veces. Esos momentos de crisis personal, escoges el libro, ¿no? Y le doy caña. Me gusta mucho y lo recomiendo a todo el mundo. Pero digo, sé que es muy friki, ¿eh? No. Yo creo que un emprendedor tiene que desarrollarse personalmente porque yo siempre digo que es como el guerrero del siglo XXI. Estás constantemente contra... como una lucha, ¿no? Bueno, y que nunca sabes, claro, al final no sabes si eres tú el que está equivocado o es el otro el que está equivocado, si lo que tú estás pensando, o sea, se te está yendo la olla y dices, pero no. Claro, o sea, es un mundo de incertidumbre porque no tienes pasos a seguir, nadie te guía, ¿no? La diferencia yo creo que entre ser trabajador o ser emprendedor es que es más fácil ser trabajador porque tienes a alguien que te va marcando el camino, tú puedes protestar porque dices que no te gusta y porque crees que se tendría que hacer de otra manera, pero luego cuando te pones en el otro lado te das cuenta que la visión es un poco diferente y que no siempre sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Pero tienes que actuar y estás pensando en otras muchas cosas que no es únicamente la ejecución, ¿no? Y ahí yo creo que el cambiar de bando, ¿no? De pasar de que alguien te diga lo que tienes que hacer a ser tú quien determine qué hacer, te das cuenta de que muchas veces, pues bueno, ser jefe tampoco es tan fácil, ¿no? Ya. ¿Vamos bien? 2 minutos 27. Vale, pues
despedimos ya, que así no te... Ok. Vale, Miguel, pues nada, muchísimas gracias por prestarme tu tiempo. Creo que ha servido mucho porque hemos desranado aquí conceptos chulos. Y nada, estás invitado para venir muchísimas gracias. Quieras. Bueno, yo hago un llamamiento a toda tu audiencia también, si te parece. Claro. Como en Encomenda Final nos dedicamos a invertir en proyectos iniciales, pues todos ellos que tengan un proyecto, que hayan empezado, no vale con tener un PowerPoint y una idea, ¿no? Haber empezado a ejecutar, a hacer algo y estén iniciando, estamos encantados de poder recibir vuestros proyectos. Me podéis enviar un mail a miguel@encomenda.com y yo dejaré todo lo que son links para que podáis contactar. Y creo que es interesante porque aquí los estamos formando para que no solo tengan Genial. el PowerPoint. Bien. Así Perfecto. que creo que les hará ilusión. Muy bien. Nada, muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti.